siempre, Arnoldo Cuellar. Buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Qué gusto verte aquí de nuevo. Así es, Bienvenido. Y saludos a los compañeros y contertulios, como decía Arturo, hoy ausente. hoy ausente Arturo por razones personales. Así es, Arnoldo, bienvenido. Temoris Greco, buenas tardes. Hola, 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 ¿qué tal? Es un gusto estar contigo y con Arnoldo y Julián. Muy bien. Julián Atilano, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, un gusto y un saludo también a Arnoldo y a Temoris. Muy bien, pues vamos a empezar con Julián Atilano. Julián, danos tu primera impresión del tema, pues que es obligado, no podemos eludirlo, aunque se hable y se hable del tema, que es el de la marcha de ayer. ¿Cuál es tu primera valoración de lo que sucedió ayer en lo general, Julián? Bueno, primero lo que quisiera señalar es un aplaudo la manifestación feminista. Me parece que es muy importante que haya expresiones y que se visibilicen las demandas. Yo creo que ese es el primer punto que quisiera señalar. Ahora, respecto a lo del 8M en específico, quisiera abordarlo como en dos perspectivas. Por un lado, que lo que me parece que a veces hemos fallado o caemos constantemente es que situamos muchas veces ciertas movilizaciones desde la capital. Y ayer lo que vimos es una expresión en toda la región, en todo el país, diversas formas, diversas expresiones, un repertorio de acción amplísimo y muchas veces lo que termina quedando en los medios justo es algunos actos de violencia, podríamos llamarlo de esa manera, y eso es lo que se empieza a difundir cuando el movimiento va más allá. Entonces, mi primer saque sería el aplauso al movimiento feminista, sería reconocer que esas expresiones están en todo el país y que va más allá de ciertos actos de violencia que hubo, y por supuesto que lo vamos a abordar aquí, Julio, tiene que ver con el tema pues de la valla, por supuesto, y todo lo que sucedió en torno a esta acción gubernamental. Julián, aplauso al movimiento feminista expresado ayer en una porción de la movilización que hubo. En general, al movimiento feminista y a las reivindicaciones del movimiento feminista. Si nos ponemos ahora a analizar dentro del movimiento feminista, pues vemos que hay bloque negro, que son estos grupos de mujeres feministas que son las que participan en actos de violencia. No lo entrecomillo porque tiene una connotación, pero también hay que decir que existen, pero el aplauso es a las expresiones y las demandas y obviamente a la necesidad que tiene el gobierno y a la demanda que está recibiendo el gobierno por ser un gobierno más empático con ciertas demandas feministas. Gracias, Julián. Temoris Greco, ¿qué opinas en esta primera lectura de lo sucedido ayer, de la movilización, de, en fin, las declaraciones del presidente López Obrador? Por favor, Temoris. Gracias, Julio. Pues todo esto es muy preocupante. Por un lado veo que se está elevando el costo para la 4T, para el presidente de su confrontación, que cada vez es más personal, cada vez es más, ya no es ni siquiera un tema de que los conservadores están usando esto contra mí, sino que ya es casi como un problema personal que tiene el presidente con quienes lo están confrontando con esas demandas tan justas. Y esto eleva el costo, eleva el costo en su imagen, eleva el costo en cuanto a que se está haciendo evidente que los principios programáticos de Morena en cuanto a temas de mujeres son secundarios frente a las prioridades políticas que tiene el presidente y el movimiento, y también en la medida en que Andrés Manuel lo hace más y más personal, si en algún momento él se da cuenta de que tiene que cambiar su actitud, no lo va a poder hacer, porque entonces será también como una especie de derrota de él propia, no del presidente, sino de López Obrador. Y esto es muy grave porque finalmente él, o su movimiento al menos, y la mayor parte de las personas en su movimiento creen en los principios que han planteado las mujeres del movimiento. Esos son principios de la izquierda, son principios de mucha gente que vota
por el presidente y que está viendo que hay esta confrontación que es casi interna, que es casi una fractura interna. Luego, por otro lado, está también lo que puede ser un costo para el movimiento de las mujeres, porque lo que se está destacando quedan detrás los planteamientos, quedan detrás las manifestaciones creativas, las manifestaciones artísticas que están pues abundando, que son tantas, y se está poniendo por enfrente el tema de la violencia. Acabo de ver una postura de deslinde que hizo un grupo que se llama Afronteras, que es un grupo de feministas de origen afro, con mucha presencia en México, pero también en otras partes del Caribe, pero que están empezando a irse hacia una ruptura con las actitudes de lo que llaman el feminismo hegemónico. No estoy preparado para discutir sus planteamientos, si tienen razón o no, pero a mí me parece que es relevante esto, de la misma forma en que está la salida de Morena de Estefanía Veloz. Pedro Salmerón ha dicho que Estefanía Veloz pertenece al grupo de Gibran y que ellos apoyaron a Mario Delgado o salieron a Mario. No, tampoco es mi asunto meterme en esos temas internos del partido, pero sí que Estefanía Veloz yo creo que representa a muchas mujeres que sean o no de su grupo o tendencia política interna. Muchas mujeres están muy heridas por la actitud que está tomando Morena y el presidente y por esa candidatura de Félix Salgado Macedonio. Y en este tema que hiere al movimiento de las mujeres, que hiere a la 4T, los ganones son aquellos que de pronto, de un día para otro, se convirtieron en feministas, que están sosteniendo una serie de posturas que les llegaron de la noche a la mañana, que han afectado mucho a las mujeres por sus decisiones, no solamente en temas específicamente, o sea, como los derechos reproductivos, sino también con decisiones de salud y de educación que han afectado mucho a la población y a las mujeres, y que ahora los vamos a ver en cualquier momento, o sea, ya sus candidatas femeninas ya están haciendo un uso de los argumentos más fáciles de apropiarse del movimiento de las mujeres, como es, por ejemplo, la lucha contra los feminicidios. Ya lo están haciendo un uso para presentarse como si fueran los legítimos representantes de estas causas. Claro. Entonces, a mí me parece que tiene que haber un cambio de rumbo. Es urgente que lo haga el propio presidente, es urgente que coloque las causas de las mujeres dentro de sus prioridades políticas y de su movimiento, antes de que tengamos un juego en donde pierden unos y pierden otros y ganan precisamente quienes menos han estado del lado de las mujeres, como es Felipe Calderón y toda esta bola de oportunistas. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuéllar, tu lectura, tu primera impresión sobre estos temas de los que estamos hablando. Al contrario de lo que preocupa a Temoris, yo veo con mucho optimismo lo que está ocurriendo. Yo pienso que una sociedad como la mexicana, tan lastrada por gravísimos y ancestrales problemas que no logran superar, y perdón. A ver si no es una llamada de... Adelante. Ya. Sí. Que esta agua estancada durante tanto tiempo ha generado ese estancamiento, que Morena sacudió en un momento, que el López Obradorismo quizás desde el PRD y quizás antes también la izquierda de Cuauhtémoc Cárdenas, lograron despertar una imaginación de que se podría tener un país diferente, y que esto luego se ha visto, bueno, hasta el foxismo la despertó en un momento dado, ¿no? Ante el estancamiento priista. Y eso, que de nueva cuenta hoy lo represente un movimiento con tanta trascendencia social, histórica y política como es la reivindicación de un esquema de igualdad. Otra vez otra llamada, así que mejor la suspendemos. Puras llamadas desde Palacio Nacional, Arnoldo. Aquí estamos viendo. Amigo con el que hace rato lo busqué y se está reportando. Pero bueno, retomo el hilo.
Sí, López Obrador puede no ser machista, pero sí es patriarcal y me parece muy difícil que de todas formas que recapacite, que logre pensarlo. Lo ha sido con su movimiento. Además, eso le ha dado resultados. No tendría él por qué cambiar en este momento. Tendría que ser una profundísima autocrítica y no lo veo ni de lejos intentándola. Entonces esto va a continuar, pero al feminismo esto no le perjudica. Coincido en otra parte con Temoris de que es un movimiento dinámico, quizás amorfo, quizás un poco caótico en muchos sentidos, con muchísimas corrientes, con muchas vertientes, lo cual también me parece sensacional, porque está vivo, está surgiendo. Miren, no saben lo emocionante que es ver en León, Guanajuato, la cuna de la ultraderecha y el bastión del Yunque, a 1,000, 2,000 mujeres salir el año pasado y este año y pintarrajear hasta las paredes de la catedral, porque es enormemente disruptivo. No hay un partido político, salvo aquel PAN de los años 90 de Vicente Fox, que logre sacar a esa gente a la calle en estos momentos. El propio PAN ya no lo hace, salvo que los revisen la nómina, como hizo García Cabeza de Vaca en Tamaulipas hace una semana, ¿no? Entonces esto está sacudiendo cosas. Sí, son chicas universitarias, clase mediera, no está permeando a otros estratos sociales, pero ahí empiezan muchos cambios y están adoptando muchas conciencias diferentes a lo que venía pasando. Por ejemplo, hoy la mayor exigencia a la Fiscalía de Guanajuato, dirigida por un fiscal que cumplió en estos días 12 años en el cargo y al que nadie cuestiona, los diputados le aplauden, los partidos políticos se le ponen de tapete y los empresarios van a visitas guiadas a que los impresione con sus drones y sus fuerzas especiales de seguridad. Las feministas lo están cuestionando porque no aclara los feminicidios. Entonces, esto está haciendo que se sacudan cosas. ¿A dónde va a ir? No sé, no lo sabemos nadie. ¿Qué podemos decir nosotros, los hombres, desde acá? Bueno, el otro día nos expulsaron de la manifestación a los periodistas. Está bien hecho, ¿no? Pero ahí están pasando cosas interesantes y me parece que eso deja atrás a todos los partidos políticos, deja atrás a esa reacción anti-López Obradorista que se quiere aprovechar del tema. ¿Dónde está Salinas Pliego con el tema Roemer? ¿Cuándo ha salido a deslindarse, por ejemplo? Está todo en movimiento y muchos están quedando fuera de lugar. Incluso el destacar la violencia que han hecho algunos medios de comunicación también parecería anecdótico contra todo lo demás que está pasando. Yo creo que la antimanifestación del muro de días pasados, que no fue en absoluto violenta, fue impresionante. Cuando los movimientos sociales logran producir este tipo de dinámicas creativas, flexibles, que ridiculizan los actos de autoridad, me parece que están en un momento singular y con un gran potencial de provocar cambios en una sociedad que está urgidísima de cambios y que parece que López Obrador ya se atoró con los que había prometido, ¿no? Gracias, Arnoldo. Julián Atilano, ¿cómo incorporar la dinámica transformadora y diría yo revolucionaria del movimiento feminista? No hablo de la violencia de marro, martillo y soplete, como dijo hoy el presidente López Obrador, pero el movimiento feminista, ¿cómo podría insertarse en la lógica real de la 4T? Porque pareciera que el presidente López Obrador no quiere incorporar al movimiento feminista como tal, sino si acaso pues las expresiones policíacas o de nota roja que deben de atenderse, que deberían de resolverse. Pero te pregunto, Julián, en la estructura, la arquitectura política y mental del presidente López Obrador, ¿no hay lugar para el movimiento feminista? Mira, yo creo que sí, por supuesto que sí hay lugar, pero tendríamos como que hacer un despliegue en el nivel de análisis. Por ejemplo, voy a comenzar con esto. Hace unos días, en la encuesta del mes de marzo, que mide febrero, de Alejandro Moreno en El Financiero, se midió, por ejemplo, la intención de voto a Morena y llamó la atención que tuvo un repunte muy importante, llegó prácticamente al 44%, y algo que destaca esta encuesta es que la intención de voto de las mujeres hacia Morena incrementó considerablemente. Incluso sucedió algo que no había pasado. Ahora son más mujeres frente a los hombres que votarían por Morena. A mí esto me parece muy importante porque cuando empezamos a hablar de las demandas, cuando empezamos a hablar del feminismo, caemos en
ver lo que sucedió en Twitter, por ejemplo, o ver esa centralización de la que ya hemos hablado, que Arnoldo también comentó, ¿no? Sobre la estratificación que representa el movimiento feminista. Sin embargo, las demandas feministas, ahora extrapolándolas a las demandas de las mujeres, va más allá y me parece que sí están teniendo cabida en esto que se llama la cuarta transformación. Por ejemplo, medidas como el incremento al salario mínimo, pues evidentemente impacta de manera transversal a toda la población y a poblaciones de las mujeres, por supuesto, que muchas de ellas están trabajando en la maquila y que son personas que están recibiendo esos salarios mínimos. Por ejemplo, en Ciudad Juárez sabemos que uno de los grandes problemas por los cuales comenzó estos feminicidios tan conocidos estaba vinculado a la condición socioeconómica de las mujeres. Entonces, en la medida en que las mujeres empiecen a salir de ese bache y de esas condiciones, pues obviamente van a tener mejores condiciones. Ahora, por otro lado, ya respecto a las demandas feministas, pues no tendrían que pedirle permiso al presidente para entrar a la 4T. Yo no coincido con lo que decía Temoris sobre esta ruptura. Evidentemente hay una tensión muy fuerte, constante, entre las declaraciones que hace López Obrador en las mañaneras y las feministas como un grupo heterogéneo, amplio y político. Pero más allá del caso de Estefanía, no hay ningún rompimiento dentro de Morena, y mucho menos hacia López Obrador. Eso a mí me llama mucho la atención porque justo se está viendo que hay fuerzas vivas dentro del proyecto y que están participando. A mí me parece que lo que vamos a ver es algo muy parecido. Pero ¿no sería más bien sometimiento, Julián Atilano, a la hegemonía de Palacio Nacional y quedarse callados ante lo que está sucediendo? Por ejemplo, respecto a lo de Salgado Macedonio, hubo muchas críticas. Y situar a las mujeres como sometidas, ponerlas como sin capacidad de agencia, es decir, sin capacidad de participar, de dar su punto de vista, me parece que nuevamente caemos en la estigmatización de poner a la mujer en un segundo plano. No dudo que haya corrientes. No, espérame, Julián. A mí me parece que lo estás llevando. Aquí no estamos hablando, o sea, tratando de emplear un argumento como de decir que las mujeres no tienen. No creo que sea un tema de género, es un tema político de un sector que se está oponiendo de manera frontal a una decisión que se hace adentro de su partido, un sector de hombres y de mujeres, y un sector que, a pesar de que le parece inaceptable lo que va a hacer su partido, está dispuesto a someterse a ello. Yo creo que es por ahí, no de negarles o reconocerles o no agencia a las mujeres. Hay muchos hombres que están muy en desacuerdo con la postulación de Salgado, y de todos modos, parece, hasta donde pinta, parece que son capaces de someterse a la decisión que se toma dentro de su partido. Julián. Es que decir que se somete me parece que es una interpretación tuya válida, pero yo creo que tendríamos que escuchar más allá de interpretar lo que está pasando al interior de Morena. Las declaraciones al interior sobre el caso de Salgado Macedonio han sido muy potentes. Algunos decían antes de ese ejemplo justo eso, que había un sometimiento, que no había autocrítica, y lo que vimos hace unos días respecto a lo de Salgado Macedonio han sido desplegados, manifestaciones, incluso de personajes como senadoras, diputadas, que podríamos decir que serían las menos interesadas en tener un acto de ruptura con el presidente, porque obviamente tienen un cargo político. No estamos hablando de las bases. Entonces, la pregunta es, su crítica, que es una crítica, no es una crítica cualquiera, no es que me incomoda que esté Bartlett ahí, es vamos a postular, vamos a llevar a la gubernatura de Guerrero a ser gobernador de casi 2 millones de mujeres guerrerenses, a una persona que tiene serias acusaciones de violación y de abusos sexuales. Y entonces, si nos parece tan grave, que estoy hablando por esas personas, por quienes han hecho la crítica, hasta dónde estamos dispuestos a llevar esta crítica. O sea, que estamos dispuestos a aceptar, porque finalmente es una estructura vertical, Morena. Sí, bueno, como cualquier partido, bueno, no quisiera... Bueno, ya que empezamos a emocionarnos y a poner el desorden. Yo creo que hay un problema, sí, un problema incluso. No digo qué bueno, digo en mal sentido,
Siempre estamos muy seriecitos y muy modositos. Adelante. Yo creo que hay incluso, aparte del problema ético, un problema, no sé si de llamarlo táctico, estratégico, siempre me confunden esos dos conceptos, ¿no? Porque Salgado Macedonio es un tipo que ya es un pato cojo. Lo peor que puede ocurrir, yo lo decía aquí hace algunas semanas, es pues, que siga de candidato y que gane. Va a ser un lastre terrible para el proyecto López Obradorista y va a ser un festín de cardenal para la crítica. Yo creo que muchos medios van a destinar corresponsales especiales a cubrirlo. O sea, el tipo no ofrece ninguna garantía de abonar seriamente a las metas que tiene la Cuarta Transformación, ni mínimamente, y menos presionado y menos bajo esta observación permanente. Yo creo que Salgado Macedonio no es nota cuando nadie lo voltea a ver, pero ahora que está permanentemente observado, esto va a ser un caos en todas las materias. Los problemas ancestrales que tiene Guerrero, el narcotráfico, la inseguridad, bueno, pues la inseguridad asociada desde luego, y el tema de género, por supuesto. López Obrador ya tendría que, con un pragmatismo extremo, saber que eso es algo de lo que le conviene salirse ya, incluso independientemente de las ganancias que pudiese obtener por verse autocrítico o por confluir con quienes han estado señalándole este problema, esta situación tan complicada, ¿no? Sí, Arnoldo, gracias. Julián Atilano, ¿coincides con las consideraciones del presidente López Obrador de que el pueblo de Guerrero es el que debe decidir y que todas estas acusaciones contra Félix Salgado son politiquería? Coincido en que es una buena medida, ahorita entro al tema de Salgado, pero que es una buena medida, una buena salida para un partido de reciente creación, con muchas tensiones, con mucha vida, que haya un mecanismo como la encuesta para definir a los candidatos, ¿no? Pero en donde no coincido es en que no haya mecanismos previos para, obviamente, analizar qué tipo de candidaturas son las que van a entrar a la terna para medirse en una encuesta. Ahí, evidentemente, y lo señaló la secretaria general Citlali Hernández, que no se hizo ese mecanismo en su momento y entonces participó. Entonces, en ese sentido, no coincido con la postura del presidente López Obrador respecto a que él es el que está arriba de las encuestas. Ahora, algo que hay que señalar, y es un tema muy importante, es el papel del Poder Judicial en todo esto, porque por un lado, por ejemplo, Temoris prácticamente está diciendo que son la militancia y las mujeres de Morena quien le tienen que permitir o no ser candidato a este señor, pero evidentemente pues no hay una orden judicial para que este personaje no lo sea. Yo le creo a las mujeres que lo están denunciando, pero sí me parece que ha habido actos de corrupción constantes para que este hombre, jefe político de un estado, pues evidentemente en este momento sea senador de la República, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que la actitud del Poder Judicial tiene que tener una, por supuesto, participación directa en todo esto. ¿Dónde está el Poder Judicial en el caso de Félix Salgado Macedonio? La Comisión Nacional de Justicia de Morena ya se pronunció, pero pues parece que no llegó a mucho, y yo lo que veo es que va a ser candidato Salgado Macedonio, porque en el momento en el que el contrincante Amílcar Sandoval se retiró, que era el principal candidato y el que verdaderamente le podría hacer frente en las encuestas, pues le da prácticamente toda la posibilidad para que quien sea el candidato sea Salgado Macedonio. Ahora también tendríamos que escuchar lo que está diciendo la población de Guerrero, o sea, ¿por qué Salgado Macedonio es tan popular en Guerrero? ¿Por qué Salgado Macedonio, siendo alguien tan polémico? No creo que a alguien le haya sorprendido estas acusaciones de acoso, conociendo pues la trayectoria. Tú lo entrevistaste hace algunas semanas, sea alguien tan popular, o sea, ¿qué nos quiere decir eso? No lo estoy justificando, pero hay que analizarlo, pues, ¿cómo lo diría? Sociológicamente, para ver qué es lo que está pasando en Guerrero, y no caer en declaraciones como las de Aguilar Camín, cuando dijo prácticamente que son unos bárbaros los que viven en Guerrero. Bien, gracias, Julián. Temoris, ¿tenemos los candidatos que nos merecemos? Es decir, en Guerrero tienen a Félix Salgado Macedonio porque es el prototipo de político que se requiere en una entidad como Guerrero.
Bueno, o sea, en primer lugar hay que recordar que vivimos en una partidocracia, ¿no? Un sistema definido, desarrollado por los partidos para seguir siendo los vehículos privilegiados y únicos de la representación popular. Entonces, quien quede, o sea, quien una estructura de partido defina como su candidato, pues termina siendo nuestro gobernante. Y eso no necesariamente sea el que merecemos ni el que queremos. Julián tiene razón al decir que Salgado es sumamente popular en el estado de Guerrero. Hay muchas mujeres guerrerenses que han salido a manifestarse por Salgado, pero eso no significa ni que sea una persona idónea para gobernar, ni que la popularidad siempre, o sea una falsificación de la idoneidad para gobernar. En nuestro país, o sea, si Aguilar Camín cree que los guerrerenses son unos bárbaros por querer a Salgado, pues en ese caso podríamos decir que los mexicanos y la gente de cualquier lugar del mundo, o sea, Bolsonaro fue electo abrumadoramente por los brasileños. O sea, cualquier bestia puede llegar a ser muy popular, y efectivamente hay que estudiar cuáles son los mecanismos que permiten esto. Yo creo que es un personaje peligroso. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Arnoldo, que un gobierno de Salgado macedonio en Guerrero le va a costar muchísimo a Morena, va a haber un flanco muy, muy grave. Él no tiene una fama, digamos, de una personalidad tranquila y eficiente, capaz de resolver todos los temas de gobernabilidad que tiene el estado de Guerrero. Va a dejar muchos flancos sueltos y le va a costar muchísimo. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué este aferramiento del presidente y de la dirigencia de Morena por sostener a un candidato que finalmente les va, o sea, el costo político de tenerlo ahí cada día se incrementa, y si gana se va a incrementar más? Gracias, Temoris. Para ir cerrando este tema, Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre lo que hemos estado hablando y particularmente cuál va a ser el costo real de sostener, si como todo lo indica así sería, la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Yo creo que el político que mejor ha manejado el lenguaje simbólico en México en los últimos 20 años, quizás el último cuarto de siglo, ha sido Andrés Manuel López Obrador. Y hoy el campeón de los símbolos está perdiendo la guerra de los símbolos. Yo creo que Guerrero es un tema nacional, no es un tema guerrerense. Y Andrés Manuel López Obrador está comprometiendo una política local, compromisos locales, no creo que haya más de otra índole, no sé si financiamientos de campañas, lo que sea, por la velocidad de la marcha transformadora que quiere instrumentar en el país. Guerrero le puede costar distritos electorales en algunos lugares, sobre todo en el centro y el norte del país, ¿no? Donde muchos de sus aliados y de sus aliadas, porque en el movimiento feminista me imagino que muchas mujeres votaron por López Obrador esperando, hartas ya de la simulación del PRI y del PAN, ¿no? Y esto debería ser importante. ¿A qué va a ir López Obrador a partir de 2024 con una Cámara atrincherada, dividida, partida en dos, sin mayoría constitucional? ¿Cómo va a cerrar esa segunda parte del sexenio? ¿Cómo va a resolver? Porque es evidente que él va a resolver su sucesión. Aquí no hay otro gallo que cante. Si está resolviendo todas las demás y mandó a Sheffield, a León como candidato y lo sacó de la Profeco, y bueno, pues está respaldando a Salgado Macedonio, etcétera, pues también va a resolver su sucesión. Eso nos va a meter a la República en una dinámica muy difícil y sobre todo va a acabar con el discurso transformador de la 4T por la imposibilidad práctica de ir avanzando en muchos temas. Hay que ver, por ejemplo, y seguramente lo trataremos, cómo se resuelve el desafuero de cabeza de vaca en México y luego en Tamaulipas, porque si resulta que ese señor, amparado en una mayoría política, elude los cuestionamientos y las pruebas que pueda presentar la Fiscalía, pues estamos fritos, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir a votar las responsabilidades de un político, o van a ir a votar los propios diputados a los que maicean, ¿no? Y eso puede dejar todo esto en agua de borrajas. Yo insisto en que al día de hoy no tenemos nadie sentenciado por corrupción. Esa profunda corrupción de la que López Obrador se queja todos los días,
pues está impune absolutamente, ¿no? Y para eso se requieren cambios constitucionales, se requieren fiscalías que avancen, que prueben, se requieren unidades de inteligencia financiera que investiguen bien y que no les ganen los juicios ni los amparos, etcétera, ¿no? Entonces, me parece demasiado lo que está en juego por una terquedad. Veía lo que nos mandabas hace rato, esas declaraciones de las farmacéuticas de hoy en la mañana, donde el presidente se queja de que lo quieren, pues bueno, cercar, debilitar, dice él. Yo preferiría un presidente profundamente fuerte que meta en cintura a todos los monopolios de este país, y empezando por TV Azteca, ¿no? Y no a un presidente fuerte que imponga gobernadores, sean buenos o malos, no tendría por qué imponerlos, ¿no? Bien, pues Arnoldo ya tocó dos temas que podemos ir también analizando. Julián Atilano, ¿cómo ves el tema de Tamaulipas, del gobernador García Cabeza de Vaca, que bueno, está siendo señalado desde la instancia federal, pero él se atrinchera en su congreso local para decir, mi congreso es el que tendrá que dar la última palabra? ¿A dónde podemos llegar en una circunstancia así? ¿A que fuerzas federales impongan una decisión en el sentido de ir a aprender a detener al gobernador de Tamaulipas, que estaría protegido por sus propias fuerzas estatales? ¿Cómo ves ese tema de García Cabeza de Vaca y Tamaulipas, Julián Atilano? Pues mira, es muy interesante el tema porque tiene varias aristas. Una de ellas es que al menos desde 1993 todos los gobernadores que han estado en Tamaulipas han sido acusados por lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico. De todos ellos, dos ya están detenidos, en Italia, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, lo que estamos viendo es una cadena de corrupción de narcogobernantes en el que Cabeza de Vaca, pues definitivamente no es la excepción. La carpeta de investigación en su contra, yo diría que es una de las mejores armadas frente a los casos que ya hemos visto muy desastrosos de la Fiscalía. Hay una participación importante también de esta agencia de investigación financiera que está ahí presentando pruebas. Y por otro lado, lo que vemos, y me parece que es algo que esta cuarta transformación está como teniendo una constante tensión, y es con los gobernadores y con esta alianza federalista. Rápidamente, recordemos que a partir del año 2000, cuando llega Vicente Fox, pues evidentemente no tenían los congresos y tuvo que crear la CONAGO, como ya todos sabemos, para tratar de hacer equilibrios, y a partir de la relación con los gobernadores y el dinero que se movía ahí entre gobernadores y la federación, pues llegar a ciertos acuerdos. Entonces se empiezan a construir liderazgos en los estados muy fuertes, yo diría que hasta cacicazgos, lo vemos en distintos espacios, y pues bueno, ese es el resultado de que Cabeza de Vaca tenga ese poder y que amague también con su Congreso, porque esta idea en la que muchos mencionan, en el que el presidente está confrontando a los gobernadores para situar un panorama, un contexto dicotómico, es lo mismo que hacen los gobernadores de oposición. En Jalisco, Enrique Alfaro no se ha cansado de mantener un discurso totalmente frontal y de decir la federación es la culpable. En Guanajuato vemos lo mismo, en Tamaulipas vemos la misma situación. Entonces lo que vamos a ver y lo que podría derivar todo esto es en esa lucha de fuerzas locales y federales en torno a un caso. Lo que yo diría es, más allá de la nómina que tiene Cabeza de Vaca, que puede desplegar en las manifestaciones, las medidas de corrupción, más bien las acusaciones de corrupción son muy fuertes. Ya pasó lo de esta cuestión del desafuero, y ya hay gobernadores que se la están tomando más tranquila, incluso de oposición, que no están respaldando del todo a Cabeza de Vaca, ¿no? O sea, no dudo incluso, y ya manera como de chiste, que en cualquier momento salga un tuit de la Interpol señalando que se está buscando a Cabeza de Vaca en 190 países del mundo. Pues sí. Bien, gracias, Julián. Temoris, pues el caso Tamaulipas, el caso García Cabeza de Vaca,
pero Julián Atilano lo extiende incluso a lo que sucede con los gobernadores, y yo añadiría gobernadores que le van a meter todo el dinero y todo lo que puedan a las próximas elecciones para mantener su coto de poder. ¿Cuál es tu opinión, Temoris? Bueno, habíamos comentado ya la semana pasada que independientemente de los méritos que tiene, de los méritos judiciales que tiene esta denuncia, y ese proceso de desafuero, pues sí es una bomba que cae en medio del salón de la Alianza Federalista. Y eso ha obligado a algunos gobernadores a deslindarse. Y Cabeza de Vaca ha tenido una función muy importante entre los catalizadores de esta alianza. El tema es que esos gobernadores se deslindan porque saben que es una bomba de tiempo, y que no se deslinde el PAN. A mí me parece que es un error muy grave. El PAN está en una situación de pierde-pierde. La estrategia que elija, la ruta que elija, va a perder el PAN porque cobijó a este gobernador truán, pillo, tremendo, ¿no? Y permitió que su PAN local se coaligue con los grupos criminales locales de una forma bastante más obvia que lo que solemos ver. El tema es que el PAN podría ahorita deslindarse de ese gobernador y asumir el costo político que lo va a tener, o seguir la ruta que lleva ahora, que es la de seguir cobijando y abrazarse a este bólido que va de bajada. Y le va a costar. Recordemos, o sea, se ha dicho que el Congreso de Tamaulipas va a defender a este gobernador. Para este Congreso ya muy pronto va a dejar de estar en funciones. En junio van a elecciones y van a ir con la decisión que se va a tomar a fines de mayo, el otro día también lo señalaba Arturo, que se va a tomar a fines de mayo sobre el desafuero en el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión puede retener, o sea, porque está esta duda, este reto que le está planteando el Congreso local, que puede ser dirimido por la Suprema Corte, pero también el Congreso de la Unión puede retener la comunicación al Congreso de Tamaulipas de su resolución sobre el desafuero, puede retenerla hasta que entre un nuevo Congreso local. Y ese Congreso local será definido en las votaciones de junio, que se van a llevar a cabo bajo todo estas acusaciones tan sólidas que hay contra Cabeza de Vaca. O sea, los electores tamaulipecos van a definir un nuevo Congreso pensando en que su gobernador es otro más de tantos gobernadores que se ha prestado y que ha estado jugando el juego de la criminalidad local. O sea que es muy probable que pierdan el Congreso local y que un nuevo Congreso, en donde ya no tengan mayoría el PAN y que quiera dejar atrás este asunto, resuelva que siempre sí van a tumbar a ese gobernador. Pero todo eso con un enorme costo para el PAN. Y mientras Morena y los rivales del PAN van a estar viendo cómo el PAN se hace el harakiri. O sea, van a estar muy a gustos viendo al PAN suicidándose, porque pues no hay manera de proteger a Cabeza. O sea, no hay manera de protegerlo y salir a la calle a decir que eres un partido que defiende la decencia y la legalidad. El tipo está evidentemente ligado a la criminalidad, y el partido que lo defiende va a tener que caer con él. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, tú ya de alguna manera tocaste este tema, lo iniciaste y le vamos dando el turno a los compañeros. ¿Quieres abundar en algo más sobre esto o pasamos también al otro tema de López Obrador y el que sí quiero decir algo? Sí, quiero decir algo porque sí. Ahorita lo reflexioné derivado de escuchando a Temoris y a Julián. Sería muy preocupante, y esto sí sería mucho más preocupante que la tensión que se da con el tema, por ejemplo, de género, que el cálculo político realizado por el gobierno de la 4T fuese inhibir el activismo electoral de Cabeza de Vaca por la vía económica, que el hecho de tenerlo bajo los reflectores y una acusación aborte la posibilidad de que él financie las campañas del PAN en todo el país, financie a Marco Cortés, que puso candidatos en lugares clave,
y que con eso prepare el terreno para una eventual candidatura presidencial. Y sería preocupante porque estaríamos usando a la autónoma Fiscalía General de la República para hacer política electoral y no a las instancias que deberían servir, que serían otras. Pues esto acabaría de tronar al ineficaz INE y mandaría la lucha electoral a terrenos que no hemos visto de confrontación. A diferencia de lo que dice Temoris, la evidencia de que Cabeza de Vaca es un narcogobernador tiene que ser probada en tribunales. Y esta parte de jalonear, esperar a que la próxima legislatura llegue, lo politizaría mucho, porque si los diputados del PAN lo absuelven, pero los diputados de Morena lo condenan, pues todo está metido en el terreno político y no en el jurídico. ¿Y a dónde vamos con esa lógica? ¿Qué seguiría en ese terreno? O sea, una guerra civil electoral amparada también en el manejo de recursos ilegales provenientes o de los gobiernos o del crimen organizado para hacer política en México. Creo que eso haría explotar muchas de los frágiles equilibrios que tenemos en este momento en el país. O sea, me preocuparía que alguien estuviese pensando eso, alguna mente maquiavélica, y bueno, y que la Fiscalía Autónoma se estuviese prestando a eso, dados los tiempos, ¿no? Y sobre todo administrar el asunto. El Congreso entiendo que lo haría, porque el Congreso se maneja por lógicas partidistas, pero ahí sí entramos a un terreno muy, muy pantanoso, donde todos son responsables, ¿eh? Todos los partidos parecieran estar en lo mismo. Solo que yo no digo qué es lo que debería hacerse, solamente digo qué es lo que creo que va a pasar. Bien. Correcto. No me sé con respecto de la evidencia, pues, o sea, porque aquí sabemos, por ejemplo, que el fiscal Samarripo muy probablemente era cómplice del Marro, pero eso no está probado y no está argumentado y ni siquiera ningún periódico se ha atrevido a publicarlo, ¿no? Arnoldo. El día de hoy también la DEA mostró, Sí. no sé si vieron la nota en la que hay evidencia sobre el vínculo y una posible reunión entre Cabeza de Vaca y el Chapo Guzmán. Me parece que en 2015, no registré bien el año, pero me parece que hay evidencia suficiente. Y me da la atención, Arnoldo, que hace un momento comentabas que el gobierno no ha detenido a corruptos, y que ahora se señala que habría una mente maquiavélica que solo busca apoyarse de este tema, llevándolo a una dimensión electoral y no de una carpeta de un tipo que evidentemente sí me atrevería a decir que está señalado desde múltiples entradas, la DEA, la Fiscalía, Santiago Nieto, vinculado a temas de narcotráfico. No, bueno, yo decía que no han sentenciado a ninguno. Evidentemente Rosario Robles está detenida, Lozoya está en arresto domiciliario, etcétera, pero no hay ninguno sentenciado. O sea, no se ha logrado judicialmente exhibir esa corrupción, que sería muy sano para el país. Es donde acabaría la impunidad, porque venimos de una larga historia de ajustes de cuentas políticos donde la corrupción ha servido para dirimir pugnas entre grupos políticos y no para combatir a la propia corrupción. Por eso esta se ha agravado tantísimo, ¿no? Y la 4T, que quiere ser distinta, tendría que hacerlo así, tendría que fortalecer esas instituciones. Le toca inaugurar la Fiscalía Autónoma, ¿no? Entonces, eso es algo que debería caminar. Oye, pero más que arresto domiciliario, Lozoya está en arresto residencial, ¿no? En arresto mansional. Sí. No es una casa de Infonavit. No, ¿qué va a ser? Bueno, vamos, Julián Atilano, hay una nota hoy en la jornada que corresponde a lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera, una parte de lo que dijo, y en donde dice que los dueños de las farmacéuticas que dominaban el mercado de las medicinas en el periodo neoliberal y los dueños de medios de comunicación con intereses en ese mercado promueven el debilitamiento del presidente. Y dijo el presidente López Obrador, antes de ser cómplice de ellos, prefiero irme. Dice que, entonces yo he escuchado eso, dice el presidente López Obrador, es que no nos conviene que el presidente tenga mucho apoyo ciudadano, porque entonces, ¿cómo negociamos con él? No va a ceder. ¿Qué opinas de estos señalamientos y de esas palabras del presidente de decir, preferiría irme del cargo? Julián Atilano. Las declaraciones de López Obrador respecto a
las farmacéuticas no son nuevas. Cuando comenzó la pandemia se escucharon, en 2019 también se escucharon, y el lobby farmacéutico, por llamarlo de alguna forma, estos cabilderos que presionan en los congresos, que están vinculados a los intereses farmacéuticos, está plenamente documentado, y tampoco es una cuestión de México, es una cuestión global. Estas grandes farmacéuticas están presentes en todos los congresos y están incluso presionando. Entonces, a mí en lo personal me parece que es muy sano que se exhiban estos intereses de estas farmacéuticas, porque lo que están haciendo es lucrando con la salud en un momento tan importante como en el que vivimos. El Estado, en su definición más amplia, o el gobierno, no puede estar sujeto a los intereses y al humor de las farmacéuticas, que también está documentado que han promovido y que han financiado ciertas campañas. Es una industria de miles y miles de millones de pesos que se fortalece aún más con este tema de la pandemia, porque evidentemente el tema de la salud se pone en el centro, y es una amague que está ahí constantemente entre el poder político y el poder económico. Aquí sí diríamos que sí está ese distanciamiento y marcada esa frontera entre estos dos poderes. Entonces a mí me parece muy sano, primero, exhibir que sí existe ese lobby farmacéutico que está presente, incluso que operó fuerte cuando salió esto de lo de las marcas de los productos, estas etiquetas, y que han estado operando ahí constantemente, ¿no? Incluso han promovido la vacuna, por ejemplo, del BPH, que es la vacuna más cara actualmente, vale aproximadamente 4,000 pesos, y están ahí impulsando para que se promueva. Hay yo diría incluso hasta actitudes mafiosas por parte de las farmacéuticas. Bien, gracias, Julián Atilano. Sobre este mismo tema, Temoris Greco, a mí lo que me llama la atención son frases concretas, como el hecho de decir, prefiero irme, o sea que el propio presidente está diciéndolo en ese terreno. Pero ¿cuál es tu opinión, Temoris? Sí, bueno, esas frases que dice el presidente, a mí así, es como cuando dijo que prefería ceder o salirse de Morena y no sé qué. O sea, a veces hace esos comentarios que son así como que no, señora, ¿quién le está pidiendo usted que se vaya? Y además, como, ¿por qué? Si tiene una responsabilidad en Morena, tiene una responsabilidad como presidente. No se trata de que dejo tirado el juego y me voy. Pero yo comparto totalmente su postura. O sea, el lobby farmacéutico es peligrosísimo. Pagamos, todos los mexicanos pagamos muchísimo más dinero por nuestras medicinas que las que deberíamos pagar, no solamente las que los instituciones de seguridad social compran, sino también a nivel de privado. Si uno va a la farmacia y compra medicamentos, se encuentra que en otros países, que en España sale más barato, que por no mencionar India, donde están, donde ahí sí impera los genéricos, y cualquier cosa es muchísimo más barata, y nosotros tenemos que pagar muchísimo más por cualquier producto de marca, y a ver si nos permiten tener genéricos. Son una bestia. Toda esa industria de la salud que debería dedicarse a salvar a la gente, en realidad se dedica a aprovechar la urgencia de la gente. El tema es que, por más que yo esté de acuerdo con el presidente cuando decide cortar de tajo todos los negocios criminales que han estado haciendo por tantos años estas grandes empresas, pues yo no tengo un hijo o una hija con cáncer, o no tengo a un pariente que esté en extrema necesidad de tantos medicamentos súper caros que se reciben a través del sistema de salud. Y entonces ahí cambia la perspectiva, porque la forma en que se han hecho las cosas, que ha intentado ser ejemplar, que ha intentado ser tajante, al mismo tiempo ha tenido un costo para muchas personas, incluidas las más débiles, las más vulnerables en nuestro país. O sea, me imagino una persona de un lugar aislado, de un lugar lejano, de México, que de pronto no puede atender a sus niños con leucemia o con alguna otra enfermedad grave,
que llevamos 2 años y medio, ya eso no se ha regularizado. Y en particular me parece hiriente y de muy poca sensibilidad la forma en que el presidente lo puso, que dijo que los niños con cáncer habían sido secuestrados por las farmacéuticas. Y me parece gravísimo decirle eso a una madre, a un padre, que le digan que su hijo está secuestrado por la farmacéutica, cuando en realidad lo que le urge es que lleguen esos medicamentos para que su hijo se pueda salvar. Yo no sé si hay una estadística de niños que hayan muerto o que ya están en condiciones muy graves por esta carencia de medicamentos, pero es una cosa en la que se debió pensar al momento de implementar una estrategia con tan graves y con consecuencias como la que he tenido esta. Yo digo, sí, pónganle un alto, pero no necesariamente, o sea, pero no a costa de que mueran niños o de que niños la estén pasando tan mal. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, sobre este tema, ¿cuál es tu opinión? Es que a veces uno se pregunta si el presidente López Obrador no estuvo demasiado ocupado haciendo campaña y ganando votos como para analizar el tamaño del monstruo al que iba a entrar, sobre todo cuando ya sabía que iba a ganar la presidencia de la República. Me parece enormemente desesperante y decepcionante como ciudadano que sean más eficaces los corruptos que los honestos. O sea, en Guanajuato, desde hace aproximadamente 10 años, los panistas lograron armar un monopolio con 2 farmacéuticas, con 2 distribuidoras, Intercontinental de Medicamentos y Dimesa, que le impone un sobrecosto brutal a la venta de medicamentos, porque hacen esta operación de cobrar, situarlas en todos los municipios del estado, en las regiones más alejadas. Entonces, una aspirina te puede costar 50 pesos porque la ponen en el municipio de Jichú, pero también te la cobran a 20 en León, cuando vale $1, ¿no? Y esa arquitectura es muy difícil de descifrar, se ha intentado vía transparencia, vía todo, no se sabe. Es evidente que de ahí surge dinero para las campañas electorales y para moches. Se las recomendó Moreno Valle en su momento, al exgobernador Miguel Márquez, llegaron primero vía Puebla. Pero en Guanajuato no faltan las medicinas, y entonces el gobierno panista sale a decir, aquí sí están atendiendo niños con cáncer. O sea, hay un gran negocio, hay corrupción, pero digamos que la compensan con eficacia. Pues la anticorrupción, la honestidad, el erradicar, tendría que ser eficaz precisamente para contrarrestar. O sea, si los medicamentos, si el próximo gobernador de Guanajuato llega y dice, en lugar de gastarnos 4,000 millones de pesos al año en medicamentos, nos vamos a gastar 1,000, pero va a haber medicamentos, todo el mundo le aplaudiría. Entonces yo creo que, y es un tema de política pública, de eficacia, de que funcionen las instituciones. Y eso es algo que el gobierno tiene que hacer. No puede solamente discursivamente decir somos diferentes, hacemos las cosas distintas, no somos iguales, pero no trabajar porque eso se note en donde tiene que notarse, en el día a día y en la gente que confió en ti dándote su voto. Y creo, entonces por eso lamento más que el presidente pierda su tiempo miserablemente peleándose con las feministas y defendiendo personajes impresentables, que cuidando este detalle, como tendría que hacerlo con su secretario de Salud. Digo, aparte vino la pandemia y eso también es un desajuste fenomenal, ¿no? Ha rebasado a todo el mundo. Pero creo que ese sería donde habría que avanzar muy, muy decididamente y tener los mejores colaboradores, ¿no? Bien, gracias Arnoldo. Son las 2:54 p.m. Ya estamos en la parte final de este programa y bueno, les pregunto ya con respuestas concretas sobre Julián Atilano. Ahora sí que, y cuando despertó, el proceso electoral seguía ahí. Está en todo el movimiento y todas las cosas relacionadas con feministas, con marchas, pero sin embargo, el proceso electoral continúa con la construcción del próximo poder político a partir de grupos, facciones, algunos muy impresentables. ¿Cómo ves ese flujo del proceso electoral a estas alturas, Julián Atilano? Sí, pues mira, lo voy a unir también con la perspectiva de los colegas, porque pareciera que vamos en caída libre, pero mira, viéndome conservador, de las 15 gubernaturas en disputa, 10 gana Morena. Va a reafirmar la mayoría en la Cámara de Diputados
y en muchos de los bastiones de las fuerzas opositoras, como el PAN, como el PRI, como el propio Movimiento Ciudadano, va a haber también victorias en los congresos locales y en los municipios. Me parece que está muy cantado ese triunfo. Ha habido también movimientos estratégicos interesantes. Por ejemplo, a partir desde hace un par de meses, todo ya hay que leerlo, lamentablemente, pero así es en términos electorales. La cuestión de cabeza de vaca entra en ese juego, le va a beneficiar, por supuesto, a Morena. La desarticulación del frente también le beneficia a Morena. En las últimas encuestas también de las eras de Motecnia ponen 66% de aprobación a López Obrador, entonces me parece que va a ser una victoria muy cómoda. Ahora, el problema no es ese, el problema justo va a ser al interior de los grupos políticos, y como tú dices, pues va a haber, ya está habiendo pues distintas tensiones y fuerzas al interior de los partidos. En el propio PAN lo estamos viendo, en estos partidos pequeños en donde se están jugando ciertas posiciones, las plurinominales están peleando prácticamente en un terreno de lodo, porque van a ser los pocos espacios que van a tener de representatividad, y lo que van a hacer es justo poner a estos personajes que han sido los impresentables y que han sido por los que las personas han votado en contra. Entonces, justo el enfoque o el énfasis va a estar en las disputas al interior de los partidos. El resultado electoral yo creo que cada día va a ser más claro, y es algo que en este caso Morena está cuidando mucho, y los distintos partidos lo que están haciendo es replegarse, ya no tratar de disputar de manera frontal con el presidente y tratar de cuidar sus cotos en los distintos estados. Querétaro lo están cuidando mucho, por ejemplo, Guanajuato se está cuidando muchísimo, y así en ciertos bastiones, Jalisco, que los grupos, partidos opositores pueden tener un tanque de oxígeno. Bien, gracias, Julián. Temoris, el proceso electoral continúa, ¿cómo lo ves? ¿Arrasará Morena y en el fondo triunfarán los principios y doctrina de Morena en estas candidaturas, gubernaturas, o triunfará el pragmatismo extremo llevando a quien sea, en algunos casos, a esos cargos? ¿Qué opinas, Temoris? Bueno, lo del pragmatismo ya se está viendo, ¿no? O sea, Sí. con la selección de los candidatos a gobernador y algunas de las principales alcaldías, y en particular con el tema Salgado. Pero, o sea, yo no sé cómo, tendremos que ver las listas de candidatos a legisladores para ver si va a estar similar la bancada o no. Nada más estamos pensando en Morena, no estamos pensando en sus aliados, en el PT. En el Partido Verde, el día de ayer, el portal MX recordó que Jorge Emilio González todavía, o sea, que se ha escapado una y otra vez de un montón de escándalos en los que ha estado metido de manera bastante infantil, como le corresponde a su apodo, el Niño Verde. Pero en particular está presente las importantes sospechas sobre la misteriosa muerte de una edecán búlgara que murió en 2011 en una fiesta del Niño Verde, y de la cual no se ha hecho la investigación. Su cuerpo fue cremado sin autorización de los familiares ni de la embajada de Bulgaria. Y esto lo recuerdan el 8 de marzo, y a unos días de que en abril se cumplen 10 años de la misteriosa muerte de Kess. Entonces, pero el Partido Verde siempre ha logrado la impunidad para sus dirigentes, especialmente para Jorge Emilio González, por su cercanía con el poder, y ahora tiene una enorme cercanía con la 4T. También hay que ver qué pasa con los candidatos del PT. Insisten en lanzar a Mauricio Toledo, y presentar a Héctor Serrano, a toda esta gente que Gerardo Fernández Noroña ha ido pepenando por ahí. Y es también, pues bueno, ya, o sea, no hay o sea, vamos a tener que buscar a aquellos candidatos que representen aquello que se supone que es por lo que lucha el partido Morena. El que van a ganar, pues parece que sí van a ganar, pero a mí me llamó la atención Coahuila e Hidalgo, cómo les dieron una tunda tremenda.
El dinosaurio estaba ahí y les dio unos coletazos y se burló de ellos y los tiró, los revolcó. Pienso que lo de cabeza de vaca debería ser suficiente para voltear el Congreso en Tamaulipas, pero tampoco podemos tener ninguna seguridad, porque también depende mucho de cómo reaccione Morena a nivel estatal, a nivel de sus estructuras locales, y ya Guanajuato y Coahuila, Hidalgo y Coahuila nos dieron un ejemplo de que también se les pueden dormir. Entonces, las encuestas sí, la encuesta que cita Julián de Alejandro Moreno es, yo creo que una de las más confiables que hay en el país, y es muy interesante este reforzamiento tremendo que ha tenido Morena en los últimos meses, a pesar de que hace un año en contexto de pandemia, del inicio de la pandemia, cayó un montón. Entonces, pero esa es la popularidad del presidente. Sí. Hay que ver a nivel local si la gente sigue votando pensando en un presidente que no está oficialmente en campaña, y si prefiere votar a los candidatos de un partido u otro. Todavía falta, a mí me parece, como para que se puedan dar por sentado los resultados. Bien, gracias, Temoris. Te toca cerrar esta mesa de los martes, Arnoldo Cuéllar, así es que danos, por favor, un mensaje positivo y de aliento para sobrellevar los próximos días, cuando menos de esta semana. Arnoldo. Qué compromiso. Van a ser unas elecciones de alto abstencionismo, ¿no? Di lo que quieras, obviamente. Arnoldo, por favor. Seré optimista. Pero va a haber un abstencionismo altísimo. Digo, es elección intermedia. Probablemente en aquellos estados donde hay candidatura a gobernador, un poco esto se revierta. Y ya hay pandemia, yo creo que la gente seguirá cuidándose, ¿no? Y eso hace que sean los aparatos políticos los que vayan a tener un protagonismo en la jornada electoral. Entiendo que el presidente ha venido haciendo toda una chamba para inhibir esto. Parte es el elevar a delito grave los delitos electorales. Parte es la carta que le mandó a los gobernadores de que no metan la mano. Parte es lo de cabeza de vaca. Desde luego él también está metiendo la mano, pero bueno, pues se vale. O sea, tú das patadas y luego le gritas al árbitro para decirle, oiga, me están pateando. Uh-huh. Evidentemente, por ejemplo, aquí en Guanajuato, y seguramente está pasando en otras partes del país, es el presidente el que le pide a Ricardo Sheffield que venga a contender por la alcaldía de León para elevar la votación y dar la batalla en los distritos, independientemente de si gana o no. Uh-huh. Y esto lo hace frente a una candidata que está impulsando Marco Cortés, que está cayendo, pues un poco, le causa problemas a los panistas yunques de León, que no dejan de ser muy misóginos y que nunca han tenido una candidata mujer, y que atacaron con todo a Bárbara Botello cuando fue alcaldesa, ¿no? Colocaron ahí a Alfredo Lin Altamirano en la dirigencia municipal del PAN a que todos los días le pegara. Está leyendo López Obrador y está actuando. Está en el cuarto de mando de Morena. Nadie puede creer que no, se mete hasta la cocina, y esto es evidente en todos los movimientos que están ocurriendo. Y es importante esto, la popularidad del presidente sigue alta, incluso en Guanajuato ha repuntado en los últimos meses, de acuerdo a encuestas que he visto, ha superado al gobernador Diego Sinue por algunos puntos, lo que ya es mucho decir, y esto nos lleva a que la polarización en el esquema de la clase política continuará, y esto trasciende a un cierto sector de la sociedad, no a toda, pero sí a un buen sector. Y el presidente mantiene una popularidad alta, ahí donde lo aprecian y lo quieren, ¿no? Y donde están llegando los apoyos sociales. ¿Qué va a pasar con todo eso? Espero a verlo, Julio, y ser cronista del día siguiente y no profeta, particularmente en Guanajuato, uh-huh, donde, bueno, pues sí es la Suiza de por acá, ya sabes, y fue el único estado donde el presidente no ganó en 2018. Entonces sí vamos a ver qué pasa, ¿no? Bien, pues son las 3:04 p.m, empezamos casi puntualmente esta mesa también. Entonces, pues muchas gracias por esta oportunidad y nos veremos en la próxima ocasión. Así es que gracias, Julián Atilano. Un abrazo, Julio, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia, igual a los colegas Arnoldo y Temoris. Gracias, Temoris. Gracias, buenas tardes. Julio, Julián, Arnoldo, un gusto. Nos vemos la próxima semana. Sí, señor. Arnoldo, gracias, buenas tardes. Ya se fue, ya nos abandonó. Se quedó congelado. Sí, se quedó congelado. En fin. Julio, pues contento yo. Bueno, adiós. Adiós, gracias. Gracias, Arnoldo. Gracias. Hasta luego.
Que estén bien. Gracias a los tres.